Hola, en la clase anterior vimos que era la clase contrato y la creamos, en la cual definíamos los nombres de las columnas que íbamos a crear en nuestra tabla de la base de datos SQLite. Bien, en esta clase vamos a crear otra clase necesaria para el manejo de los datos cuando estamos trabajando con la base de datos SQLite en Android. Y es la clase que extiende de SQLite OpenHelper. O sea, es una clase que nos va a ayudar con algunas funciones al momento de recoger datos de la base de datos, insertarlo, sea actualizarlo o eliminarlo. Bien, creamos una nueva clase, la vamos a llamar ingenieros, ingeniero db helper. Vamos a dar ok, vamos a hacerle extender de SQLite OpenHelper. Vamos a ver qué es lo que nos pide al insert, al enter, y vamos a implementar los métodos que nos pide, que son los métodos onCreate y onGrade. Bien, vamos a crear aquí dos constantes. La primera sería la constante que va a tener el nombre de la base de datos. Final string base de datos, base datos. Este sería el nombre de la base de datos y le vamos a llamar ingenieros db, para no mezclarla con lo que sería el nombre de la tabla. Por eso le pusimos db al final. Lo otro que vamos a necesitar es crear una constante que sería el número de versión de la base de datos actual. La vamos a crear como un entero y vamos a llamarla db version. Y sería ¿cuál versión? Por supuesto, la 1. Bien, nos falta crear ahora un constructor. Vamos a autoimplementar uno y lo vamos a modificar. Lo único que necesitaremos aquí sería el contexto. Como segundo parámetro sería la base de datos. Como tercer parámetro sería null. Y como cuarto parámetro la versión. Bien. Ahora, lo siguiente que sigue sería en el método onCreate, sería crear la sentencia SQL que se ejecutaría y daría lugar a crear la tabla SQLite. ¿Bien? Para ello vamos a crear una constante tipo string, una variable string, mejor dicho, la vamos a llamar SQL y vamos a crear aquí lo que sería una sentencia SQL. ¿Bien? Veamos aquí en este sitio web para que les voy a dejar en la descripción cómo sería el código para crear una tabla en SQLite, ¿eh? Muy parecido al SQL de casi todo, de lo mismo que el MySQL, cualquier gestor de base de datos, cualquier lenguaje que use. Bien, vamos allá, crear tabla, sería create table. ¿Cuál sería la tabla a crear? Pues sencillo, pasamos aquí y vamos, para esto creamos la clase contrato, ¿no? Para evitar errores al momento de escribirlo vamos a seleccionar esta variable. Vamos a venir aquí, vamos a decir entrada ingeniero. ¿Por qué? Porque está en la clase entrada ingeniero, punto tabla name. Bien, vamos
a decirle, bueno, ya creamos la tabla, ahora lo que nos resta continuar es poner lo que serían los campos, las columnas de esa tabla. Un paréntesis aquí. Y sería la primera columna sería el ID. Bien, ahora ese ID tiene algunas características, aquí hay que especificárselas en la consulta. Sería que tiene que ser de tipo integer, que tiene que ser primario para que lo reconozca como llave primaria, y que tiene que ser autoincrementable. Ok, ponemos coma, damos espacio y seguimos al segundo campo. Sería entrada ingeniero punto nombre, sería de tipo text. El otro campo sería los apellidos. El otro campo sería la edad, que es de tipo entero, pero lo vamos a manejar como un texto. Y por último sería el campo perfil. Ok, aquí nos restaría cerrar el paréntesis y el punto y coma del fin del string, ¿no? Control L, formateamos nuestro código, y lo que nos restaría aquí sería cambiamos el nombre aquí, sería ejecutar esa sentencia. Para eso ejecutamos .xsql y le pasamos por parámetro SQL. ¿Bien? Esto se va a ejecutar la primera vez que mandemos a crear esta clase. Se va a ejecutar el método onCreate y va a crear nuestra tabla. El método onCreate se utiliza en cambio cuando queremos hacer modificaciones en la tabla, o sea, cuando voy a hacer la segunda versión de la tabla, y por ello aquí recibe dos versiones. ¿Veis? Bien, eso es todo por este video. En el próximo seguimos con más. No olviden suscribirse y dar me gusta al video.